Hola chicos y bienvenidos a su última clase del curso de biología para el examen de admisión. Es la clase número 36 y hoy vamos a ver el último módulo sobre el ciclo de la materia. Este tema y en este módulo veremos ciclos biogeoquímicos. Así que pongan mucha atención y disfruten su última clase. Espero que estén bien. Vamos a continuar ya con el último tema. Por favor, pongan mucha atención. Vale, vamos a ver ya lo último, que es ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Bueno, un ciclo biogeoquímico va a ser el proceso por el cual pasa un nutrimento para poder ser reutilizado en el ecosistema. En este tipo de proceso van a participar los seres bióticos y abióticos, ¿vale? Ustedes ya saben cuáles son. Estos ciclos se van a clasificar en ciclos atmosféricos y ciclos sedimentarios. Ciclos atmosféricos son los que van a suceder en el aire, y los ciclos sedimentarios son los que van a suceder en el suelo. Puede suceder parte en la tierra o puede suceder parte de este ciclo en el mar. Bueno, aquí tenemos que los ciclos atmosféricos tenemos el ejemplo del agua, del nitrógeno, del carbono y del oxígeno. Y dentro de los ciclos sedimentarios, que son los que suceden en el suelo, pues tenemos al ciclo del fósforo y del azufre. Vamos a pasar entonces a ver los ciclos, ¿ok? Vamos a empezar con el ciclo del agua. El ciclo del agua pues es fácil, creo que ya todos nos lo sabemos. Va a constar de tres principales procesos, más infiltración. ¿Cuáles son los tres principales? Evaporización, condensación, precipitación. Esos son los tres principales. Y luego viene la infiltración, ¿ok? ¿Qué sucede primero? La evaporización, ¿ok? Principalmente viene la evaporización de los océanos, ¿ok? Y mares. Aquí en este caso se evapora el agua por medio del calor, y cuando está esa vaporización a nivel de la atmósfera, del aire, como el aire arriba está muy frío, toda esta agua se va a condensar, ¿ok? Y nos va a formar niebla y nubes. Todas estas nubes van a migrar desde los océanos, ¿ok? Van a estar migrando por el efecto que hace el aire hacia ellas. Entonces, ya después viene la precipitación, en donde todas estas mini gotitas se van a deshacer, ¿ok? Todas estas nubes se van a deshacer, entonces van a caer en forma de lluvia o granizo, ¿vale? Caen, forman los pequeños ríos, ¿ok? Y se van de nuevo hacia los océanos. ¿Cómo se van a ir hacia los océanos? Pues pueden irse, como ya les dije, por medio de los ríos, o pueden irse por medio de la infiltración de la tierra a través de los ríos subterráneos. Este es el ciclo del agua, ¿vale? Es muy fácil. Vamos a seguir con el siguiente ciclo. El siguiente ciclo es el ciclo del nitrógeno. Pongan atención en este ciclo, por favor. Nos dice que el nitrógeno va a ser uno de los componentes más importantes de los seres vivos. Acuérdense del CHOMPS. El nitrógeno lo vamos a encontrar en el aire en un 78%. Nosotros necesitamos de ese nitrógeno, pero no lo podemos absorber o meter en nuestro organismo en forma de gas. ¿Ok? Lo tenemos que meter en forma sólida. Aquí nos está diciendo este texto. Los seres vivos no pueden consumir el nitrógeno en su forma gaseosa. Lo consumen en forma sólida. Por lo tanto, se tiene que fijar a la Tierra. El nitrógeno atmosférico se va a fijar a la Tierra. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por medio de qué se va a fijar? Se va a fijar por medio de bacterias fijadoras de nitrógeno y por medio de relámpagos. ¿Ok? Los relámpagos van a influir mucho en la fijación de ese nitrógeno hacia la Tierra. Ahora vamos a ver de este lado, del lado derecho, cómo es que ocurre el ciclo. Tenemos el nitrógeno en la atmósfera, ¿no? En el aire. Nosotros, o las plantas principalmente, son las primeras, acuérdense que son las primeras de la cadena alimenticia. Entonces, el nitrógeno no lo puede absorber así directamente la planta. Lo tiene que absorber por medio de ¿qué? De sus raíces. ¿Cómo va a ocurrir este proceso? Primero tiene que ocurrir la fijación. ¿Cómo va a ocurrir la fijación? Por medio de las bacterias y relámpagos van a fijar este nitrógeno hacia la Tierra, pero en forma de amoníaco, en NH3. Este amoníaco NH3 lo va a absorber la planta. Aquí ya tiene la capacidad de esta planta de absorber el nitrógeno en forma de amoníaco. Cuando la planta absorbe este amoníaco, va a ocurrir un proceso llamado nitrificación, en donde la planta va a formar nitritos y nitratos. Es decir, este amoníaco, por medio de la nitrificación, la planta lo va a convertir en nitritos y nitratos. Después, por medio de estos nitritos y nitratos, la planta le va a ayudar mucho a crecer. ¿Okay? Ya que crece la planta, acuérdense, la planta, el proceso de todo ser vivo, ¿no? Naces, te reproduces y mueres. ¿Okay? En este caso la planta nació, hizo nitrificación, por medio de estos nitritos creció, y ahora ¿qué es lo que sucede? Pues la planta muere. Entonces cuando la planta muere,
las bacterias lo van a transformar, acuérdense de los descomponedores, lo van a transformar a nitrógeno, ¿vale? Y aquí este proceso se va a llamar desnitrificación, es decir, estos nitritos y nitratos que tenía la planta, en este caso ya muerta, las bacterias lo van a convertir de nuevo a nitrógeno, ¿ok? Y este nitrógeno se va a ir de nuevo hacia la atmósfera, lo vamos a encontrar ya de nuevo en el aire. Y así ocurre el ciclo. Acuérdense nada más que consta de tres fases principales, de fijación, de la nitrificación y de la desnitrificación. Después vamos a ver el ciclo del carbono. El ciclo del carbono va a comenzar de nuevo, nuevamente en las plantas, ¿vale? Acuérdense, son los consumidores primarios. El carbono se va a fijar a la planta en forma de ¿qué? De CO2. Acuérdense de la fotosíntesis. En la fotosíntesis va a entrar el carbono en forma de CO2, ¿vale? Y va a ser utilizado para producir glucosa, que es lo que obtenemos en la fotosíntesis. Vamos a obtener oxígeno y glucosa, ¿vale? Y esta va a ser necesario para los seres vivos. Entonces, ¿cómo va a entrar el carbono? Carbono en forma de CO2. Va a entrar por medio de la fotosíntesis a la planta. De ahí, la planta, se la van a comer ¿quién? Los consumidores, los heterótrofos, los consumidores primarios o herbívoros, ¿vale? Estos los van a comer los consumidores primarios a la planta, ¿ok? Entonces van a obtener de nuevo el carbono. Pero entonces, el animal se va a morir. Entonces, los descomponedores van a hacer que todo ese carbono que tienen se vuelva a ir hacia el aire. Se vuelve a ir hacia el aire y se vuelve a unir hacia el oxígeno en forma de ¿qué? Formando la molécula de CO2. ¿Ok? Aquí tenemos que también el CO2 se va a formar por medio de las emisiones de los vehículos y de las fábricas. Y se vuelve a repetir el ciclo. El carbono va a entrar en forma de CO2 por medio de la fotosíntesis a las plantas. Los animales o consumidores primarios se la van a comer. Cuando se mueren estos, los descomponedores van a obtener de nuevo, o van a formar de nuevo, esos compuestos, es decir, el carbono, lo va a volver a llevar hacia la atmósfera, y de nuevo se repite el ciclo, ¿vale? En realidad no es muy difícil, el ciclo es muy fácil. Pero este ciclo del carbono, recuerden que va a ser muy importante para que se comience una cadena alimenticia, ¿vale? ¿Por qué? Porque que va a utilizar este carbono va a ser la planta, ¿vale? Y de ahí pues ya va a ser el consumidor primario, luego el consumidor secundario y así, ¿ok? Recuerden mucho esto, que el ciclo del carbono es muy importante para la fotosíntesis de la planta. Ahora vamos a ver el ciclo del oxígeno. Este es demasiado fácil. El oxígeno lo vamos a encontrar en el ambiente, en el aire, ¿ok? En la atmósfera. ¿Quién crea ese oxígeno? Ese oxígeno va a ser creado por medio de la planta, ¿ok? Por medio del proceso de la fotosíntesis. Recuerden que yo les dije que se obtiene, bueno, ustedes ya lo saben, obtiene oxígeno y glucosa, ¿ok? Entonces ese oxígeno a la planta no le sirve, ¿ok? Es como una molécula de desecho para ella. Entonces ella lo lleva hacia el aire. Entonces el oxígeno se va hacia los animales, hacia nosotros lo respiramos, ese oxígeno, pero lo desechamos en forma de ¿qué? De dióxido de carbono, ¿vale? Y aquí va a ocurrir el ciclo del carbono, en donde este carbono, en forma de dióxido de carbono, lo va a utilizar la planta para realizar su fotosíntesis, y después, lo que obtiene de la fotosíntesis, es decir, el oxígeno y la glucosa, pues el oxígeno lo lleva otra vez hacia el aire, y así es como se vuelve a realizar el ciclo del oxígeno. Ahora vamos a ver el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo va a ocurrir de la siguiente manera. Este también va a ocurrir primeramente en las plantas. El fósforo se va a utilizar para fertilizar a las plantas, que va a ser un fertilizante natural para las plantas. ¿Para qué les va a ayudar? Nuevamente les va a ayudar para crecer, que les va a servir como abono. Entonces tenemos que el fósforo se va a utilizar, o lo van a utilizar las plantas, ¿ok? Las plantas van a crecer. Aquí tenemos el ejemplo de un pino. Crece el pino, llega el consumidor primario o herbívoro, se come al pino, ¿ok? Es decir, se va a comer ese fósforo, ¿vale? Ya no va a ser el 100% de ese fósforo, va a ser en forma de 10%, ¿vale? Pero aún así, el consumidor primario va a obtener fósforo por medio de ¿quién? De la planta. Después, tenemos que este animal, pues va a defecar, ¿vale? Y entonces va a defecar, de ese 10% de fósforo que él consumió, va a defecar un 10% también. Entonces, por eso es que todas las heces de estos animales, de este tipo de animales, se va a utilizar como abono para las plantas, porque contiene fósforo. Pero entonces este fósforo, como está en medio de abono, se va a ir hacia abajo, hacia la tierra, ¿ok? ¿Por medio de quién se va a ir hacia la tierra? Se va a ir hacia la tierra por medio con la ayuda de la filtración que ocurre en el ciclo del agua. Esta agua va a empujar al fósforo hacia la tierra. Entonces el agua empuja el fósforo hacia la tierra y por medio de los
mantos acuíferos va a ir ¿hacia dónde? Hacia el mar. ¿Vale? Este fósforo lo van a utilizar las plantas marinas, como las algas, y aquí va a ocurrir de nuevo otro ciclo del fósforo. Es decir, estas algas marinas se las van a comer el plancton, los peces, etcétera, ¿ok? Estos peces van a morir y por medio de los descomponedores nuevamente se va a obtener otra vez fósforo, ¿ok? Este fósforo va a ser utilizado nuevamente por las algas y así sucesivamente. Crecen las algas, llegan los peces, se la comen, los peces mueren o defecan, se obtiene nuevamente fósforo, ¿vale? ¿Qué sucede con las aves? Estos peces que comen las algas, es decir, el fósforo, son el alimento de las aves, ¿ok? Las aves comen peces, entonces las aves comen a los peces, las aves van a defecar nuevamente a la tierra o hacia el océano y vuelve a ocurrir el ciclo, ¿ok? Estas heces se van a ocupar ¿para qué? Como abono natural para los árboles o plantas. Y así sucede el ciclo del fósforo. ¿Qué es lo que sucede con las rocas? Vamos a encontrar fósforo en las minas. ¿Qué es lo que hace la minería? Extrae ese fósforo y lo utiliza como fertilizante artificial para las plantas. Nuevamente va a ocurrir el ciclo. Bueno, ya describimos el ciclo del fósforo. Ahora vamos con el último ciclo descrito en esta clase. Este es el ciclo del azufre. ¿Vale? Vamos a iniciar, el ciclo del azufre va a iniciar con la molécula que se llama sulfato. ¿Vale? La tenemos aquí. ¿Quién va a utilizar ese sulfato? Nuevamente las plantas. ¿Ok? Las plantas por medio de este sulfato le van a ayudar a crecer. Y dentro de las plantas este sulfato van a formar aminoácidos. Los aminoácidos recuerden que forman proteínas. Por eso es que las plantas tienen mucha proteína. Las proteínas que van a formar el sulfato dentro de las plantas va a ser la cisteína y la metionina. ¿Vale? Entonces este sulfato se va a convertir dentro de las plantas en aminoácidos. Aminoácidos de tipo cisteína y metionina, que estos van a formar posteriormente proteínas. Después, ¿quién llega a comerse a las plantas? Nuevamente los animales, los herbívoros, ¿vale? Se comen a las plantas y van a obtener azufre orgánico, pero ya reducido. Acuérdense, únicamente va a obtener el 10% que la planta obtuvo de este sulfato, ¿vale? Únicamente el 10%, por eso se dice que está reducido. Entonces, los animales, pues tienen que morir en algún momento. Cuando los animales mueren, van a venir los descomponedores, ¿okay? Los microorganismos van a causar su descomposición y este azufre que tenía el animal lo va a convertir en sulfato de hidrógeno. Este es sulfato de hidrógeno. Este sulfato de hidrógeno va a ser el que nos va a dar paso al azufre. ¿Por medio de qué? Por medio de su oxidación del sulfato. Cuando el sulfato se oxida en la tierra, nos va a dar el compuesto de azufre. ¿Vale? El azufre va a sufrir otra oxidación en la tierra y se va a convertir nuevamente ¿en qué? En sulfato. Y así va a ocurrir el ciclo. ¿Ok? Cuando el sulfato no es utilizado por las plantas, se va a ir a depósitos sedimentarios. ¿Ok? Únicamente se va a depositar ahí. ¿Vale? Y una parte del sulfuro de hidrógeno se va a ir formando sulfuros metálicos y carbones, que esto ya los van a utilizar las industrias, van a estar en los volcanes, etcétera. ¿Ok? Y todo esto se va a ir ¿hacia dónde? Hacia la atmósfera. Este azufre se va a ir hacia la atmósfera, pero ¿en forma de qué? En dióxido de azufre. Y este también puede regresar hacia la Tierra en forma de ¿qué? De sulfato nuevamente para volver a comenzar el ciclo. Aquí tenemos otro. Que, bueno, también hay otro proceso que ocurre. Es decir, se puede ir directamente el sulfato hacia sulfuro de hidrógeno. Se puede ir directamente hacia acá, sin necesidad de pasar por las plantas, por los animales, por los microorganismos, etc. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucho sulfato, entonces ese sulfato en la tierra tiene que ser utilizado o convertido en algo. No puede nada más estar ahí en depósitos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se va a suceder por eso que se llama desulfovibrio, ¿ok? Y por este proceso se va a convertir directamente este sulfato a sulfuro de hidrógeno. ¿Para qué? Para que se pueda oxidar, convertirlo en azufre y volver a convertirlo en sulfato. Entonces así es como ocurre el ciclo del azufre. Bueno, chicos, la respuesta correcta. La respuesta correcta es la A. Les dije como 3 veces que se acordaran que el ciclo del carbono se relaciona ¿con qué? Con la fotosíntesis. El ciclo del carbono es necesario para que la planta pueda realizar fotosíntesis. ¿Vale? ¿En qué forma va a entrar el carbono a la fotosíntesis? En forma de CO2. Por favor, acuérdense porque esta pregunta sí va a venir en el examen, ¿eh?